¿Alguna vez has sentido que en los momentos más oscuros de tu vida, el destino te prepara algo inesperado? A veces, cuando creemos que todo está perdido, la vida nos muestra que los finales también pueden ser nuevos comienzos. Esta es la historia de Sebastián, un hombre que descubrió que el verdadero legado no se mide en billetes, sino en verdades ocultas y lazos de sangre. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la funeraria San Miguel. Sebastián Montalvo observaba el ataúd de caoba donde descansaba su abuelo, don Ernesto Montalvo, el patriarca que había construido un imperio textil desde cero. A sus 38 años, Sebastián era el heredero de una fortuna que superaba los 200 millones de pesos, pero en ese momento, rodeado de ejecutivos con trajes oscuros y parientes lejanos que apenas recordaba, se sentía completamente vacío. El aroma de las flores blancas se mezclaba con el perfume caro de los asistentes. Sebastián aflojó su corbata italiana, sintiendo cómo el peso del apellido Montalvo se volvía más pesado que nunca. Su abuelo había sido su único refugio después del divorcio, el único que no lo juzgaba por haberse alejado de la vida familiar, para refugiarse en el trabajo. Fue entonces cuando la vio, al fondo de la sala, casi oculta entre las sombras. Una mujer de unos 35 años sostenía la mano de una niña de aproximadamente 7 años. Ambas vestían de negro, pero no como los demás asistentes. Su ropa era sencilla, limpia pero desgastada por el uso. La mujer tenía el cabello castaño recogido en una coleta baja y sus ojos enrojecidos delataban que había llorado mucho. La niña, de cabello oscuro y rizado, se aferraba a la falda de su madre mientras sollozaba en silencio. Lo que más llamó la atención de Sebastián fue la expresión en el rostro de aquella mujer. No era la tristeza cortés de un conocido ni la pena fingida de quienes buscaban quedar bien. Era dolor genuino, profundo, como si estuviera despidiéndose de alguien verdaderamente importante. Sebastián se acercó con paso decidido, sorteando a los invitados que intentaban darle el pésame. Cuando estuvo frente a ellas, la mujer levantó la vista. Sus ojos castaños lo miraron con una mezcla de miedo y determinación. «Disculpe, ¿usted conocía a mi abuelo?», preguntó Sebastián con voz suave, intentando no asustar a la niña. La mujer tragó saliva antes de responder. «Sí, señor. Don Ernesto era muy importante para nosotras. ¿Trabajó para él en alguna de las fábricas?». La mujer negó con la cabeza y una lágrima rodó por su mejilla. «Es más complicado que eso, señor Montalvo». 2 días después del funeral, Sebastián no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella mujer y la niña. Había intentado buscarlas después del velorio, pero habían desaparecido como fantasmas entre la multitud. Esa tarde, mientras revisaba los documentos personales de su abuelo en la biblioteca de la mansión familiar, encontró algo que lo dejó helado. Entre las páginas de un viejo libro de contabilidad había una fotografía. En ella aparecía su abuelo, mucho más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa que Sebastián no reconocía. Al reverso, con la letra temblorosa pero inconfundible de don Ernesto, decía: «Carmela, mi amor eterno». 1987. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su abuelo había estado casado con su abuela durante 52 años, hasta la muerte de ella hacía 5 años. ¿Quién era Carmela? Siguió buscando y encontró una caja de madera tallada escondida en el último cajón del escritorio. Dentro había cartas, decenas de cartas escritas a mano, todas dirigidas a mi querida Carmela y firmadas por su abuelo. Con las manos temblorosas, Sebastián comenzó a leer. Las cartas contaban la historia de un amor imposible. Carmela había sido una joven costurera que trabajaba en la primera fábrica de don Ernesto. Se habían enamorado profundamente, pero las diferencias sociales y la presión familiar habían obligado a don Ernesto a casarse con la mujer que su familia había elegido. Sin embargo, nunca dejó de ver a Carmela en secreto durante años. La última carta, fechada apenas 3 meses atrás, decía:
Carmela, mi amor, sé que mi tiempo se acaba. Perdóname por no haber sido más valiente. Cuida de nuestra pequeña Victoria. Ella es mi luz en esta oscuridad. Le he dejado todo lo necesario para que nunca les falte nada. Sebastián dejó caer la carta. Victoria, su abuelo tenía otra hija. El teléfono sobre el escritorio sonó, sobresaltándolo. Era Rogelio Treviño, el abogado de la familia. Sebastián, necesito verte urgentemente. Hay un tema delicado que debo discutir contigo sobre el testamento de don Ernesto. La oficina del licenciado Treviño olía a papel viejo y café recalentado. El abogado, un hombre de 60 años con lentes de media luna, acomodó varios documentos sobre el escritorio de caoba antes de mirar a Sebastián con expresión grave. Lo que voy a decirte te va a impactar, muchacho. Tu abuelo me hizo jurarle que esperaría hasta después del funeral para revelarte esto. Sebastián se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole aceleradamente. Ya encontré las cartas, licenciado. Sé que mi abuelo tuvo una relación con una mujer llamada Carmela. Treviño asintió lentamente. Carmela Ramírez falleció hace 2 años de cáncer. Pero antes de morir, tu abuelo le prometió que cuidaría de la hija de ella, una niña llamada Valentina. El abogado hizo una pausa. Sebastián, Valentina no es hija de Carmela. Es su nieta. Sebastián sintió que le faltaba el aire. La hija de Carmela, una mujer llamada Rosa, tuvo a Valentina hace 7 años. Rosa tiene problemas de adicción. Desde que Carmela murió, tu abuelo se hizo cargo económicamente de Valentina. Rosa cuida a la niña entre recaídas, pero don Ernesto sabía que cuando él faltara, Valentina quedaría desprotegida. El abogado deslizó un documento oficial hacia Sebastián. Tu abuelo ordenó pruebas de ADN hace 6 meses. Los resultados están aquí. Treviño respiró profundo. Valentina es tu sobrina, Sebastián. Es hija biológica de tu hermano Daniel. Sebastián sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Daniel, su hermano mayor, había muerto en un accidente automovilístico hacía 8 años. Había sido un mujeriego incorregible, alguien que vivía de fiesta en fiesta sin tomar responsabilidades. Eso significa que Valentina es una Montalvo, completó Treviño. Tu abuelo lo descubrió hace 2 años, cuando Carmela en su lecho de muerte le confesó que su hija Rosa había tenido una relación breve con Daniel. Rosa nunca le dijo a tu hermano que estaba embarazada, porque él había dejado claro que no quería compromisos. Después, cuando Daniel murió, Rosa cayó en la depresión y las drogas. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de procesar toda la información. Tenía una sobrina, una niña de 7 años que era de su sangre y que él no conocía. ¿Qué estableció mi abuelo en el testamento?, preguntó con voz tensa. Destinó 10 millones de pesos en un fideicomiso para Valentina, accesible cuando cumpla 18 años. Pero también dejó una carta para ti, pidiéndote que cuides de ella. Tu abuelo sabía que Rosa no estaba en condiciones de ser una madre adecuada. Treviño le entregó un sobre lacrado con su nombre escrito por la mano de su abuelo. Sebastián no abrió la carta hasta llegar a su departamento esa noche. Se sirvió un whisky que no probó y se sentó frente al ventanal que daba a las luces de la Ciudad de México. Con manos temblorosas, rompió el sello. Querido Sebastián, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Perdóname por dejarte con esta carga, pero sé que eres el único en quien puedo confiar para hacer lo correcto. Conocí a Carmela cuando tenía 25 años y ella 18. Fue el amor de mi vida, aunque la cobardía y las presiones familiares me obligaron a elegir el camino que se esperaba de mí. Me casé con tu abuela, una buena mujer que no merecía tener un esposo con el corazón dividido. Carmela desapareció de mi vida durante décadas, pero nunca la olvidé. Hace años, el destino nos volvió a reunir. Ella trabajaba en una lavandería cerca de la fábrica del sur. Tenía una hija, Rosa, fruto de otra relación. Cuando me enteré de que Rosa estaba embarazada de tu hermano Daniel, quise hacer lo correcto.
Pero Daniel murió antes de que pudiera hablar con él, y Rosa, devastada, cayó en un pozo oscuro del que no ha podido salir. Valentina nació sin padre y con una madre que batalla contra sus propios demonios. Carmela, en sus últimos días, me pidió que cuidara de la niña. Es mi nieta de corazón, Sebastián, aunque no corra mi sangre, pero corre la sangre de tu hermano, y eso la hace parte de nuestra familia. Te pido que no la abandones. Rosa necesita ayuda profesional, y Valentina necesita estabilidad, educación y, sobre todo, amor. Sé que tu divorcio te dejó cicatrices, que temes volver a conectar emocionalmente con alguien. Pero esta niña no tiene la culpa de los errores de los adultos. El dinero que le dejé le dará seguridad económica. Pero tú puedes darle algo mucho más valioso, una familia. Por favor, hijo, no cometas el mismo error que yo. No dejes que el miedo o la cobardía te impidan hacer lo correcto. Con todo mi amor y arrepentimiento, tu abuelo Ernesto. Sebastián sintió las lágrimas correr por sus mejillas por primera vez desde el funeral. Su abuelo, ese hombre fuerte e inquebrantable, había cargado con secretos y remordimientos durante toda su vida, y ahora le pasaba la responsabilidad de enmendar esos errores. Se levantó y caminó hacia el cuarto que había sido de su exesposa, ahora convertido en una oficina. En la pared aún colgaba una fotografía de él y Daniel de niños, sonriendo frente al mar. Su hermano siempre había sido el rebelde, el que vivía sin preocuparse del mañana. Nunca supo que había dejado una hija en este mundo. Sebastián tomó su teléfono y marcó al licenciado Treviño. Licenciado, necesito la dirección donde viven Rosa y Valentina. Iré mañana mismo. La colonia Guerrero era un mundo completamente diferente al de las torres corporativas y mansiones donde Sebastián habitualmente se movía. Condujo su Mercedes por calles estrechas, esquivando baches y vendedores ambulantes, hasta llegar a un edificio de 3 pisos con la pintura descarapelada y ropa colgando en los balcones. Subió las escaleras hasta el 2.º piso, sintiendo cómo algunas miradas curiosas lo seguían. Era obvio que su traje y zapatos de diseñador lo señalaban como un extraño en ese lugar. Tocó la puerta del departamento 2B. Rosa abrió después de varios minutos. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con miedo al reconocerlo. Usted es el nieto de don Ernesto, susurró. Soy Sebastián Montalvo. ¿Puedo pasar? Rosa dudó, pero finalmente abrió la puerta. El departamento era pequeño pero limpio. Había juguetes ordenados en una esquina y dibujos infantiles pegados en las paredes. En el sofá, Valentina estaba haciendo tarea en un cuaderno desgastado. Cuando vio a Sebastián, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú eres el señor del velorio, dijo la niña con voz temblorosa. El que me miró cuando estaba con mi mamá. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Sí, soy yo. Me llamo Sebastián. ¿Puedo hablar contigo? Valentina miró a su madre, quien asintió débilmente. La niña se acercó con timidez. Don Ernesto era muy bueno conmigo, dijo Valentina. Me llevaba helados y me ayudaba con la tarea de matemáticas. Me dijo que su familia era especial, que venían de gente trabajadora y honesta. La niña sorbió por la nariz. Lo extraño mucho. Sebastián sintió que su corazón se partía. Esta niña, su sobrina, había conocido a su abuelo mejor que muchos miembros de la familia que aparecían en las reuniones familiares solo por interés. Valentina, hay algo que necesito decirte. Don Ernesto era mi abuelo, y tu papá era mi hermano mayor. Eso significa que tú y yo somos familia. Eres mi sobrina. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. ¿En serio? ¿Tengo familia? Rosa comenzó a llorar en silencio desde la cocina. Sebastián se volvió hacia ella. Rosa, mi abuelo me lo contó todo. Sé que has estado pasando por momentos difíciles. No vine a juzgarte. Vine porque Valentina es mi familia y quiero asegurarme de que ambas estén bien. Rosa se dejó caer en una silla.
cubriéndose el rostro con las manos. No soy una buena madre. Lo intento, pero su voz se quebró. No puedo darle lo que necesita. Su escuela está muy lejos, no puedo pagar cosas extras. Y yo sigo cayendo en lo mismo una y otra vez. Sebastián se acercó y después de un momento de duda, puso su mano sobre el hombro de Rosa. Necesitas ayuda profesional, Rosa. Y la vas a tener. Voy a pagar para que entres a una clínica de rehabilitación de primer nivel. Mientras tanto, Valentina puede quedarse conmigo. Mi abuelo dejó dinero para ella, pero yo quiero ofrecerle algo más, una familia. 3 meses después, Sebastián observaba cómo Valentina corría por el jardín de la mansión Montalvo, riendo mientras perseguía mariposas. Rosa estaba en su 3er mes de rehabilitación y, según los reportes médicos, estaba respondiendo muy bien al tratamiento. La vida de Sebastián había cambiado completamente. Había contratado a una maestra particular para ayudar a Valentina con sus estudios. Había convertido una de las habitaciones en un cuarto de princesa lleno de libros y juguetes educativos, y había aprendido a hacer trenzas viendo tutoriales en YouTube. Los fines de semana llevaba a Valentina a visitar a Rosa en la clínica. Las visitas eran emotivas, pero esperanzadoras. Rosa estaba recuperando el brillo en sus ojos y hablaba con entusiasmo sobre los planes que tenía para cuando saliera terminar su educación, conseguir un buen trabajo, ser la madre que Valentina merecía. Tío Sebastián, Valentina llegó corriendo, con las mejillas rosadas por el ejercicio. Mira lo que dibujé. Era un dibujo de 4 personas tomadas de la mano. Una mujer que claramente era Rosa, Valentina, Sebastián, y en el cielo, con alas, un anciano sonriente con las iniciales D.E. en su camisa. Es nuestra familia, explicó Valentina. Mamá, tú, yo y el abuelo Ernesto cuidándonos desde el cielo. Sebastián sintió que se le humedecían los ojos. Levantó a Valentina en sus brazos y la abrazó fuerte. Es el dibujo más hermoso que he visto nunca, princesa. Esa noche, después de acostar a Valentina, Sebastián se sentó en el estudio de su abuelo, que ahora consideraba también suyo. Miró la fotografía de don Ernesto, que había colocado sobre el escritorio, y levantó una copa de whisky. Gracias, abuelo. Gracias por enseñarme que el verdadero legado no se mide en dinero o propiedades. Gracias por confiar en mí para enmendar los errores del pasado. Prometo que Valentina crecerá sabiendo que es amada, que tiene una familia y que los errores de sus padres no definen su futuro. Bebió un sorbo y sonrió. Por primera vez en años se sentía completo. El vacío que había sentido desde su divorcio se había llenado con las risas de una niña que lo llamaba tío, con la responsabilidad de ayudar a Rosa a sanar y con el propósito de honrar la memoria de su abuelo haciendo lo correcto. El imperio Montalvo seguiría creciendo, los negocios continuarían prosperando, pero ahora todo tenía un significado diferente. Cada peso ganado era una oportunidad más de darle a Valentina la vida que merecía, de apoyar a Rosa en su recuperación, de construir una familia sobre bases de amor y honestidad. Y mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Sebastián supo que su abuelo, donde quiera que estuviera, estaba sonriendo con orgullo. A veces, la vida nos coloca en encrucijadas donde debemos elegir entre lo fácil y lo correcto. Sebastián pudo haber ignorado aquella carta, pudo haber simplemente transferido el dinero del fideicomiso y olvidarse del asunto. Pero eligió el camino difícil, abrir su corazón, enfrentar verdades incómodas y convertirse en el tío, el protector y la figura paterna que Valentina necesitaba. ¿Y tú? Cuando la vida te presente la oportunidad de cambiar el destino de alguien, ¿tendrás el valor de hacerlo? Porque al final, como descubrió Sebastián, al ayudar a otros a sanar, también sanamos nosotros mismos. Los verdaderos legados no se escriben en testamentos, se construyen con acciones, amor y valentía.